Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy hablaremos sobre los casos u operaciones del Ministerio Público que buscan desmantelar y castigar las redes de corrupción gubernamental en la República Dominicana. En nuestro país, todos los dominicanos hemos estado atentos a los movimientos ciudadanos que reclamaron y exigieron el fin a la impunidad y a la corrupción administrativa. Estas manifestaciones de los jóvenes y de las clases medias, principalmente en las calles, se dieron después que el caso Odebrecht reveló el nivel de corrupción que se había enquistado en el país, claro, no solo en los casos vinculados a esta compañía brasileña, sino en muchos otros que se adivinaban ya desde lejos. Bueno, los movimientos se generaron antes de las últimas elecciones en las que salió electo el presidente Luis Abinader. Como respuesta, él prometió que tendría una tolerancia cero a la corrupción y un ministerio público independiente. Ya ahora, en diciembre, al final de este año, analizaremos en este programa cuál es la situación de esos expedientes y cómo caminan los casos en la justicia. También hemos visto que entre los nuevos funcionarios nombrados por el PRM ha habido señalamientos de escándalos, pero hasta ahora los implicados han sido removidos de sus puestos. Haciendo un recuento en el orden de fechas, vamos a ver un poco sobre los casos. Primero, el caso Antipulpo, diciembre del 2020. Se persigue y se busca condenar una presunta red de corrupción encabezada por el hermano del presidente de la República, Danilo Medina, a quien se le acusa de malversar fondos por montos de 4.000 millones de pesos desde el 2012 hasta el 2020. El segundo fue el caso Coral, primera parte, el 24 de abril, que involucra a militares acusados de integrar un entramado militar y policial envueltos más de 3.000 millones de pesos. Operación 13, del 12 de junio, es el fraude por más de 150 millones, orquestado en un sorteo de la Lotería Nacional el 1 de mayo del 2021. Director removido de su posición y detenidos el expresidente de la Federación Nacional de Bancas y otras personas. Luego tenemos la Operación Medusa en junio. Más de 38 allanamientos e investigaciones señalaron al ex procurador general de la República como principal implicado. Entre las acusaciones estuvieron la figura de desviación de fondos por más de 6.000 millones del plan de humanización del sistema penitenciario. Unas 7 personas cumpliendo arresto domiciliario. El caso Falcón, septiembre, con la participación de más de 60 fiscales y al menos 200 agentes de la Dirección Nacional del Control de Drogas. Más de 80 allanamientos en Santiago, Santo Domingo y el Distrito Nacional, varios apresamientos y más de 20 implicados. Operación Larva, 27 de octubre, 26 allanamientos simultáneos en distintos puntos del país. Según el Ministerio Público, los implicados están vinculados a la estructura criminal dedicada al narcotráfico con operaciones que datan desde el 2010 o 19 más bien. El caso 5G como parte del caso Coral, en fin, tenemos que ver que son muchos los casos de corrupción en un corto tiempo y queremos evaluar estos procesos y cómo influirán en el adesentamiento del ejercicio de la política y si el Ministerio Público lo ha hecho según el debido proceso, que ya es una frase cliché, respetando los derechos de los involucrados. Para analizar este tema, hemos invitado en esta ocasión a los abogados José Alberto Ortiz y Domingo Rojas Pereira. Bienvenidos. Gracias, Mónica, por invitarnos a tu programa. Gracias de nuevo por la invitación. Ya ustedes son una mutual aquí. Gracias. Gracias. Bueno, la verdad es que, como decía, ha sido una exigencia casi del pueblo que los casos de corrupción se les pusiera fin. ¿Cómo están en la justicia? Yo quisiera un resumen y a grandes rasgos. Primero hablar en general, no en particular de ninguno. ¿Cómo se están llevando a cabo estos casos? Y la celeridad de estos procesos, ¿de qué depende?
Bueno, para hacer el resumen general y en segundos explicarle al país dónde están los casos, la operación Antipulpo, que fue el primero, ya está en etapa de presentación de acusación. Ya se venció el plazo para la investigación de 8 meses, se venció la prórroga de 4 meses que el juez de la instrucción le otorgó al Ministerio Público y todavía resta un plazo adicional de 15 días laborables que no ha comenzado a correr porque todavía el juez de la instrucción no le ha comunicado al Ministerio Público que tiene ese plazo de 15 días, porque se ha querido confundir al país por parte de la defensa de algunos de los imputados diciendo que el plazo se venció. No, el plazo no se ha vencido. Bajo el 150 y el 151 se establece que cuando se vence el plazo para investigar y la prórroga de investigación, entonces el juez, por iniciativa propia o por petición de un imputado, le comunica al Ministerio Público el plazo para acusar de 15 días laborables comienza hoy. Todavía ese plazo no ha comenzado a correr. Hoy que estamos grabando. Sí, pero es una suposición. Ok. Porque se tiene que celebrar una audiencia que no se ha convocado, y si no se ha convocado es porque fácilmente ninguno de los imputados le ha pedido al juez de la instrucción que la convoque. El tribunal que la va a convocar es el tercer juzgado de la instrucción y esto le va a permitir tiempo al Ministerio Público. O sea que cuando se convoque es que comiencen a correr los 15 días laborables. Y esto le va a permitir al Ministerio Público un tiempo adicional, porque hay que recordar que la semana pasada fueron publicadas unas auditorías de la Cámara de Cuentas que ampliarán esta acusación e incluirán nuevos imputados. Ya hablaremos del caso en específico más adelante. Los demás casos, el caso Coral, ahora mismo está pendiente de que el Coral 5G, que se está conociendo en este momento las medidas de coerción contra los nuevos arrestados, sean fusionados por el juez de la instrucción. El Ministerio Público le pidió al juez que le fusione el Coral 5G con el Coral y ya tú tendrás un expediente con un mayor general y 3 generales activos como imputados, más varios coroneles tanto del ejército como de la policía. Operación Medusa todavía está en fase de investigación. El Ministerio Público tiene 8 meses para investigar. Esos 8 meses vencen en el mes de febrero o en el mes de marzo. Por lo tanto, el Ministerio Público todavía está en fase de investigación, al igual que el caso de la lotería, que es un caso ya de esta administración, el de la operación de los 13. ¿Tiene el Ministerio Público, Domingo, la capacidad de manejar todos estos casos al unísono, más todo lo demás? Porque el Ministerio Público tiene muchos otros casos, de hecho, muchos atrasados, de mucho menor, vamos a decir, complicación, pero los tiene. Y también tendrá de mucha complicación. ¿Cómo lo hace? Muy interesante tu pregunta. Mira, yo que tuve la suerte de ejercer funciones en el tren judicial, te puedo decir que ni la justicia ni las funciones del Ministerio Público se ejercen mendigando. Ayer yo veía a la magistrada procuradora general ante la comisión bicameral que nombró el Congreso Nacional para analizar el presupuesto del año 2022. Y ella hacía un llamamiento de que los recursos que se le asignaron al Ministerio Público para el próximo año eran insuficientes y está solicitando una cantidad extra de unos 2.000 y tantos millones para completar la suma de 10.500 millones. Si realmente se quiere contar con un Ministerio Público independiente, la independencia no es una palabra, son hechos. Y uno de los aspectos principales es la independencia económica. Entonces, si el país y la sociedad y el Estado dominicano, representado por el Ministerio Público, se ha embarcado en la tarea de esta cruzada contra la corrupción, lo primero que tiene que hacer el Estado dominicano, a través, en este caso, del Congreso Nacional, es dotar a ese Ministerio Público de los recursos mínimos necesarios para que pueda hacer su trabajo. Entonces, vi unas declaraciones muy desacertadas en el día de ayer del director de presupuesto, el señor Rijo, diciendo que al Ministerio Público ya se le habían añadido en su presupuesto unos 1.000 y tantos millones. De eso no se trata el asunto. Esto es un país donde aparece dinero para muchas cosas que tal vez no son tan prioritarias, como contar con un Ministerio Público que tenga las herramientas tecnológicas, los recursos humanos y económicos y logísticos para poder hacer bien su trabajo. Entonces, eso tiene que llamar la atención al Congreso Nacional en primer lugar, porque es el encargado de modificar las partidas presupuestarias y de finalmente aprobar el proyecto de presupuesto. Y también, a nivel general de lo que tú decías del análisis a grandes rasgos, hay un aspecto muy importante que tal vez muchos
han pasado por alto de los casos que se están conociendo de corrupción administrativa es el siguiente. Y eso sirve para medir la calidad del trabajo que ha hecho ese Ministerio Público presentando y sustentando esos expedientes. ¿Cuál? Todos los imputados que han ido a solicitar variación de medida de coerción han fracasado en los tribunales. Todos, uno tras otro. Entonces, eso te indica a ti que, a diferencia de otros expedientes, y podemos tomar como referencia el caso Odebrecht, estos expedientes se hicieron, bien sustentados. no se hicieron a la carrera, se hicieron bien sustentados y haya habido un trabajo consistente. Yo creo que una de las mejores señales que a nivel técnico, ya hablando como abogado, puede la gente observar es esa, que todos los imputados que han ido y han recurrido las medidas de coerción a que han sido sometidos, todos han fracasado. Eso habla muy bien del trabajo que ha hecho la Dirección de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría General y la PETCA. Antes de la próxima pregunta, es importante destacar que la labor del Ministerio Público se está comenzando a ver reforzada por lo siguiente. En el caso específico de Operación Antipulpo, hay que recordar que la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, como entidad descentralizada, presentó una querella formal con una demanda civil accesoria en la persona de abogados de nivel como Miguel Valerio, Marcos Peña, Ramón Núñez, que son abogados muy capacitados que van a apoyar la labor del Ministerio Público. Y el mayor refuerzo lo recibe el Ministerio Público en el día de ayer, cuando el Estado Dominicano, en la persona o en la figura de su equipo de recuperación del patrimonio público, que le encabeza el licenciado Jorge Luis Polanco, presentó una querella con demanda civil, no solamente contra los imputados, sino contra 16 compañías de carpeta que los imputados utilizaban, y la demanda es por un valor de 23,000 millones de pesos. Wow. Fíjate algo, Mónica y Domingo, de 6 o 7 compañías que aparecieron en la medida de coerción, ahora el Estado, a través de su equipo de recuperación, revela la información al país que ya son 16 compañías de carpetas involucradas. Más las 7 anteriores. No, son 16 en total. Pero estamos hablando, y solamente voy a dar una pincelada de lo que fue esa querella, ya ustedes podrán leer el documento más adelante. Estamos hablando de que estos imputados recorrieron todo el país constituyendo compañías. Aparecieron compañías en San Francisco de Macorís, aparecieron compañías en Montecristi, en Santiago Rodríguez. O sea, el trabajo que hicieron esos imputados, el trabajo fraudulento, era para que no los rastrearan, porque por lo general, cuando hay una compañía involucrada, se indaga en la Cámara de Comercio del Distrito Nacional o en la provincia de Santo Domingo o en Santiago. Quizás en Higüey, para los que tienen inversiones en el sector turístico, pero estamos hablando que se hizo un trabajo de recorrer las 32 provincias del país para ver hasta dónde llegaban los tentáculos del pulpo, y resulta que los tentáculos del pulpo cubrieron las 32 provincias. O sea que las 32 provincias. El trabajo, sí, exacto, ellos utilizaron compañías constituidas. O sea que estuvo muy bien hecho el trabajo de... Claro que sí, porque es un trabajo que se está viendo complementado por equipos de abogados. No, privados. y estuvo muy bien hecho también el trabajo de los infractores. Bueno, entre comillas. No hay crimen perfecto, pero ellos trataron de hacer el crimen más sofisticado, que ahora mismo acaba de ser desmantelado. No, y uno, oyendo y viendo esas actuaciones, lo que tiene que preguntarse es, y si todo ese astucia, etcétera, se hubiese empleado para hacer el bien, ¿no hubiese sido mejor? Claro que sí. Porque ahí lo que me refiere a esas actuaciones son a la frase de Simón Bolívar: el talento sin probidad es un azote. Sí, señor. ¿Cómo es posible que estas personas sean tan astutas, entre comillas, tan inteligentes, entre comillas, para hacer una serie de diabluras y tal vez utilizando esas energías y esos planes para hacer el bien, la gestión del Partido de la Liberación Dominicana hubiese salido muy mejor parada? Claro. Pero eso no se pensó. Eso no se pensó. Lamentablemente. Y volviendo un poco, sin desviarnos del tema, pero tiene mucho que ver, porque también entonces sustentar expedientes sabiendo que no van a progresar, como sí sería entonces el caso de Odebrecht. ¿Ustedes consideran que estos expedientes fueron realizados de esta manera para que no progresaran? No, evidentemente, en el caso de Odebrecht, eso tiene la marca del ex procurador Jean Alain Rodríguez y su equipo, y ese expediente se hizo a propósito. Por eso vimos, el país lo pudo ver en una transmisión a nivel nacional, cuando se conoció la apelación de las medidas de coerción ante la Cámara Penal de la Suprema,
a una Miriam Germán, en ese momento presidenta de esa Cámara, Que lo dijo de la Suprema, claramente. que le dijo muy claro a los fiscales que eso no tenía sustentación probatoria. Y se demostró en la sentencia que dieron las jueces que componen el tribunal colegiado. Que ¿Tuvo conoció. esta aseveración que ver con la destitución posterior de Miriam Germán? Claro, porque realmente Miriam Germán, cuando estaba aspirando a mantenerse como jueza de la Suprema Corte de Justicia, ya el poder político la había señalado. Tan pronto ya dio esa declaración pública como jueza en la apelación de las medidas de coerción, pronosticando lo que iba a suceder cuando el caso llegara a juicio de fondo, como efectivamente sucedió, ahí mismo el poder político la señaló. Porque realmente eso saldrá a relucir en los procesos que se ventilarán, no solamente en los actuales, sino en los próximos que vengan. Cómo el poder político, en las gestiones de gobierno pasadas, estaba permeando todos los aspectos de la vida social y cómo el poder ejecutivo intervenía en el poder judicial y en el poder legislativo. Entonces, eso es algo que el país va a conocer muy pronto. Ese expediente, y para terminar ya con Odebrecht, si está mal sustentado, ¿cuál será el final? Porque no podrá ser juzgado de nuevo por el mismo crimen. ¿O hay mecanismos por los cuales el Ministerio Público pueda presentar pruebas que no estaban contempladas? Sí. Hechos que no Claro. formaron parte de la Sí, acusación, sí. hechos que no forman parte de la acusación actual porque todavía el proceso no ha terminado, pasa ahora a fase de apelación, pero hechos que no formaron parte del proceso actual pueden formar parte de un proceso nuevo. Entonces, En la apelación. No, un proceso nuevo que comience desde cero. Desde cero. Investigue desde cero. Claro. Se habla de un Odebrecht 2.0. E incluso el magistrado Wilson Camacho lo ha dicho en varias ocasiones que el Odebrecht 2.0 está en fase de investigación. Porque todos los hechos que rodean a Punta Catalina no formaron parte del Odebrecht principal. Y otros hechos en que la compañía se vio involucrada en República Dominicana, de sobornos a políticos, participación de empresarios en esas comisiones, no formaron parte de la acusación original, pero pueden formar parte de un proceso nuevo. Que fue algo que se habló mucho, que por qué cortó antes de Punta Catalina y no después. Claro. E incluso muchas de las personas que estuvieron encartadas en un principio y fueron excluidas podrían ser parte de ese nuevo proceso, de esa nueva acción del Ministerio Público. Vamos a esperar a ver qué trae el próximo año. Porque lo que la Constitución establece es que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Sí, Claro. pero pueden ser Pero por hechos nuevos. nuevos pueden ser procesados. Como dice Domingo, Claro. personas que fueron excluidas del No llegaron a expediente juicio, no Claro, fueron juzgadas. claro. y no fueron juzgadas en el primer caso, podrían verse involucradas en un Odebrecht 2.0 si se establece vinculación de esos ciudadanos con los hechos que se pretenden presentar ante los tribunales. Entonces se abriría un nuevo expediente. Obviamente, claro. Con nuevas Claro. acusaciones y nuevos implicados Exactamente. que tienen vínculos con estos. sí. Comenzaría desde cero y ahí se podría incluir el asunto de la construcción del complejo termoeléctrico de Punta Catalina, que tal como tú dices, no está incluido en Por la tu primera querella. ¿Cuándo es el próximo paso de Odebrecht? ¿Cuándo es la próxima acción donde nosotros podremos ver lo que está pasando con los imputados y las pruebas y demás? Bueno, el proceso ahora está en fase de apelación. Los imputados están en proceso de preparar sus recursos de apelación. Luego el Ministerio Público tendrá un plazo para responder esos recursos de apelación que hagan los dos imputados que fueron condenados. Habría que ver si el Ministerio Público decide apelar la decisión contra los imputados que fueron absueltos. Y ahora el juicio pasa, el proceso pasa a la fase de apelación que se decidirá en una de las salas, de las 3 salas que integran la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Aunque el magistrado Wilson Camacho ha dicho que va a apelar la decisión con respecto a los imputados que fueron absueltos, mi consejo es que no lo haga. Mi consejo es que se concentre en los que fueron condenados y que se concentre el Ministerio Público en el Odebrecht 2.0. Sí. Pero que sabiendo él, el magistrado Camacho, la manipulación política de que fue objeto de ese expediente, porque él formaba parte del Ministerio Público en la gestión pasada también y tuvo que ver en esa investigación, lo mejor que puede hacer el magistrado Camacho, que ha hecho un excelente trabajo al frente de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción, es distanciarse del mal manejo que tuvo ese expediente en la gestión pasada y no tocar más a personas que fueron imputadas por razones políticas, como quedó establecido en la decisión que los absolvió. Sí, eso quedó muy claro. Bueno, entonces, ¿en qué momento estamos y cómo se verá esto? Porque la pregunta que tendría que hacer a continuación es, los imputados o acusados de imputados que tienen que ver con el gobierno, ¿eso se está investigando de la misma manera que los del gobierno pasado? ¿Cómo se está manejando esto? Porque si bien es verdad que el presidente Luis Abinader ha sido pues el primer, nunca se había visto tal celeridad,
en relación con separar del cargo a una persona señalada por un escándalo de corrupción que todavía no está aprobado. Pero también se dice que no hemos visto cuál es el proceso que se ha seguido con estos imputados. Mira, ahí hay dos situaciones que hay que destacar, son las siguientes. Número uno, la primera es que si se denuncia un hecho irregular en una institución del Estado X, ese hecho irregular puede ser una irregularidad administrativa, no necesariamente conllevaría una violación de carácter penal. Eso es lo primero. Entonces, en el caso, por ejemplo, que es el único que está en los tribunales, o en los tribunales no, ante el Ministerio Público ya en fase de investigación, de la Operación 13, que fue el caso que se dio con el sorteo de la Lotería Nacional, Sí. eso ahí está claro, y ahí hay personas que han sido señaladas y se está haciendo la investigación y se presentará en su momento una acusación. Ahora bien, cuando ocurren irregularidades en un ministerio, en una institución del Estado, la primera medida que toma el Poder Ejecutivo es apartar o suspender, sea mediante la cancelación o mediante la suspensión, al funcionario, en lo que se abre un compás para el proceso de investigación. Yo entiendo, y es mi aspiración, que el Ministerio Público le va a dar seguimiento a esos casos de funcionarios que han sido destituidos o han sido suspendidos y de encontrarse méritos para someterlos a la acción de la justicia, lo hará. Ahora bien, volvemos a lo mismo. Un Ministerio Público sin recursos no puede hacer su trabajo de manera efectiva. Y entonces ahí yo retomo lo que señalé, de que al Ministerio Público hay que dotarlo de los recursos económicos que necesita para desempeñar el trabajo. Porque la visión que tiene el ciudadano común es que el Ministerio Público está concentrado en la persecución de la corrupción administrativa. No, el Ministerio Público persigue el crimen y el delito a nivel nacional. Sí, es muy desde amplio. la infracción que comete un ciudadano dominicano o haitiano en la frontera, más simple, hasta el crimen más grave. Entonces, eso conlleva recursos. Sí, es definitivamente la bandera del presidente Luis Abinader ha sido un ministerio público independiente que pueda actuar bajo los cánones de la claridad, de la transparencia, de la justicia, de manera y sin discriminación. Y sin discriminación, por supuesto. De manera que, aunque yo entiendo la posición de José Rijo Presbot de que el presupuesto no se puede estirar hasta que se rompa, pero no sé, ya eso será una decisión por la importancia que tiene del mismo presidente de la República, si se le van a destinar o no más fondos a lo que es el sector justicia. Yo estoy segura que eso se conversará al más alto nivel, porque ya ni siquiera es el director de presupuesto el que podrá decidir esto. Pero siendo esta la bandera del presidente Luis Abinader, pienso que es una decisión muy importante. Nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Bueno, la preocupación del pueblo la tienen también los abogados que hemos invitado en esta ocasión, y es si el Ministerio Público tendrá la capacidad y los recursos económicos, personales, de equipo, de todo, para hacerle frente a esta situación tan delicada y que va muy de la mano también, porque no solamente, claro, este programa lo estamos enfocando hacia lo que es la corrupción administrativa, pero también el Ministerio Público tiene que ver en cuanto a lo que es la inseguridad ciudadana, en cuanto al raterismo, en cuanto a todo. Y la inseguridad ciudadana es uno de los temas que nos tiene al coger la loma, por decirlo de una forma característica de los dominicanos, porque eso de que no podamos salir a la calle con una cartera o un celular es algo que desde la guagua le sacan a los empleados, a los dominicanos, a los pasajeros, los celulares por las ventanas. Esto es algo que nos tiene a todos sumamente preocupados. José Alberto y Domingo nos acompañan en esta entrega y quisiera en este segmento hablar uno por uno, brevemente, de los casos. Por ejemplo, el caso Antipulpo, que fue el primero, el que desató todo este escándalo de corrupción. ¿Cuál es el estatus actual? Bueno, como explicamos al principio, en la operación Antipulpo, el Ministerio Público está ahora mismo a la espera de que el juez de la instrucción, el tercer juzgado de la instrucción, lo intime
o le informe para que el público lo pueda entender, que dispone de un plazo, último plazo de 15 días laborables para ya presentar la acusación. Ya la magistrada Jenny Berenice Reynoso declaró que en cuestión de pocos días el Ministerio Público va a presentar la acusación y adelantó que hay nuevos imputados en este caso. Sí, y se entiende que hay nuevos imputados, porque de un pulpo que en la audiencia de medida de coerción solo vimos tentáculos en la antigua Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado, el Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas, FOMPER, y el Ministerio de Salud Pública. Ahora vemos que es un pulpo que tenía tentáculos también en EDESTE, en la Policía Nacional, y en el día de hoy nos enteramos que en el Ministerio de Educación, cómo se le adjudicó irregularmente una serie de contratos durante la gestión del ministro Antonio Peña Mirabal. Y esos son datos que están disponibles al público. Otro tentáculo más, que fue el más relevante y fue la noticia con la que el país estuvo en vilo durante el fin de semana, fue que también el pulpo tenía tentáculos en obras públicas. Como durante la gestión de Gonzalo Castillo frente al Ministerio de Obras Públicas se le pagó a una empresa controlada por Alexis Medina 3.500 millones de pesos sin estar sustentado en ninguna licitación. Entonces, estamos hablando que cuando se presente la acusación del caso Pulpo, veremos un pulpo con tentáculos en instituciones relevantes del gobierno. Para mí, las tres principales instituciones. Sí, claro. Tú conoces la Administración Pública, Domingo, y tú sabes que claro. los ministerios más grandes son Obra pública, educación y salud. Y Claro. resulta que en esos tres ministerios el pulpo tenía tentáculos. Entonces veremos también a exministros siendo arrastrados a esta acusación. Para mí, yo creo que es el caso emblemático del Ministerio Público y del país. Sí, porque es el que tiene más tentáculos en distintas áreas, en todas las áreas. Y ya el Ministerio Público va a estar acompañado de un equipo de abogados que estará representando a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales por el pago irregular de 4.500 millones de pesos en EDESTE, y tú tendrás también al equipo de abogados del Estado de Recuperación de Patrimonio Público que dirige Jorge Luis Polanco, también integrado a la acusación del Ministerio Público. Por lo tanto, yo creo que va a ser un proceso bien interesante el que se ventilará en los próximos meses. Si el Ministerio Público presenta la acusación, ahora en diciembre estamos hablando que en el mes de febrero un juzgado de la instrucción estaría conociendo ya la audiencia preliminar. La audiencia preliminar no es un juicio de fondo, no se va a declarar a nadie ni culpable ni inocente. El juez de la instrucción le va a decir al Ministerio Público: entrégame tus pruebas. Estas son las pruebas que tú tienes contra fulano y fulano. Bueno, estas pruebas podrían sustentar en un juicio de fondo una posible condena. Por lo tanto, el caso va a juicio. Si las pruebas que presenta el Ministerio Público no sustentan una posible condena, entonces el juez puede dictar un auto de no al lugar a favor del imputado contra el cual no haya pruebas que sustenten una potencial condena. O sea que va a pasar lo mismo que pasó al principio de nuevo, con nuevos imputados, que se va a declarar un periodo para la investigación, o ya esto pasó. Ya pasó la investigación. Ya pasó. Y durante la investigación... O sea que sería ya una condena. Porque la audiencia preliminar es solamente si ese imputado o esos imputados van o no van a juicio. Ya en Pero la mi próxima pregunta etapa, es, José Alberto, ¿qué tiempo habría entre esa celebración de esa audiencia y una posible condena? y el juicio de fondo. Ajá. Bueno, la audiencia preliminar, si comienza en el mes de febrero, tomando en cuenta los aplazamientos que se van a producir y los debates que se van a producir, esa audiencia o ese proceso, esa etapa, va a durar unos 6 meses. Quizás hasta agosto, septiembre. Sí. O sea, entonces, que estamos hablando para final del año. bueno, para final del año no habrá una condena. O sea, el juicio de fondo No, para final del año que viene, del 2022. Comenzaría el juicio de fondo. Yo creo que el juicio de fondo comenzaría con mucha suerte en octubre o noviembre del 2022. Ya para el 2023 sí habrá condenas. No solamente en el caso Pulpo. Yo creo que la parte final del año 2023 y la primera parte del 2024, por lo menos el primer trimestre del 2024, nos va a mostrar condenas o sentencias condenatorias de primer grado en todos los casos que están ahora mismo en el sistema. No sé qué Claro, piensa. mire, es bueno para que el público entienda que la fase que viene ahora es lo que se denomina el juicio a las pruebas. Exacto. O sea, es como una especie de tamiz, de colador, que ha organizado el proceso, el Código Procesal Penal, donde dice, bueno, yo tengo tantos tribunales, yo no puedo ocupar el tiempo de un tribunal en un proceso que de antemano ya yo sé que no va a ningún lado porque no hay elementos probatorios. Entonces, ese proceso del juicio de las pruebas se hace a nivel del juzgado de instrucción y se determina si hay méritos o no para que vaya ya a un juicio de fondo donde sí se va a debatir la culpabilidad o la inocencia de los imputados. Pero me imagino que si hay nuevos imputados y ya el Ministerio Público tiene la experiencia de sustentar sus expedientes de una manera concreta, Claro. pues habrá nuevos apresados.
Podría haberlo, claro. Podría claro, haberlo, claro. pero yo creo que no sucederá por lo siguiente, porque si el Ministerio Público solicita órdenes de arresto contra personas a las cuales le va a presentar una acusación en cuestión de días, eso podría crear cierto caos procesal. Porque si usted arresta a una persona, tiene que presentarlo ante un juez en el plazo de 48 horas para que le dicte medidas de coerción. Sí. Yo creo que lo que va a hacer el Ministerio Público es presentar la acusación, aunque esos ese imputados marco. estén en libertad. Sí, en ese marco. Y esos nuevos imputados comparecerán en libertad a la audiencia preliminar. Sí. Ahora, el Ministerio Público sí podría, durante el curso de la audiencia preliminar, diciendo, si a Juan tú lo vas a enviar a juicio, yo quiero que tú le impongas como medida de coerción la prisión preventiva. En ese mismo. Y esa persona podría despertarse ese día en su casa, ir a su audiencia preliminar Y quedarse. y en la tarde ir camino a una penitenciaría para cumplir medida de coerción de prisión preventiva en lo que espera juicio de fondo. Pero muy probablemente esos ciudadanos nuevos que van a ser integrados al proceso antipulpo irán compareciendo en libertad. Y no creo por el perfil de las personas que se dice van a ser imputadas ahora, no creo que sean personas que se sustraigan al proceso. Creo Eso que son, te iba a preguntar. creo que son personas que están interesadas en defenderse. Incluso algunos de ellos, lo que se escucha en la comunidad jurídica, es que ya tienen más de un año con oficinas de abogados contratadas preparando su defensa. Y ya han gastado un dinero en honorarios profesionales. Por lo tanto, O sea que saben muy bien que estuvieron implicados. claro que sí, y se ha preparado para defenderse. Por lo tanto, son personas que no se van a sustraer al proceso, porque también son personas con vínculos políticos, con participación en la política, Que no les conviene. y que no les conviene Bueno, escaparse. depende esa conveniencia. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Dependiendo, ¿verdad? Depende. No, y además sería muy cuesta arriba que el mismo Ministerio Público, haciendo lo que tú planteabas, se incidente su propio proceso, su propia acusación. Sí. Lo ideal es que se conozca de la manera más expedita posible, y esa sería, a mi juicio, la estrategia que va a llegar al Ministerio Público. Porque de lo contrario, entonces ya retrasaría el proceso y lo incidentaría. Claro. No, y Sí, provocaría que los imputados que están guardando prisión preventiva, que se vean afectados por nuevos arrestos, comienzan a incidentar el proceso. Claro. Entonces el Ministerio Público, No le conviene. que está dirigido por dos buenos litigantes, como la magistrada Jenny Berenice y el magistrado Camacho, no creo que caigan en la tentación de solicitar órdenes de arresto contra nuevos imputados. Eso retrasaría el proceso. Exactamente. No, y podría hasta abortarlo. Podría provocar hasta una nulidad del proceso, porque hay que tomar en cuenta que la etapa en que se encuentra el proceso de operación antipulpo es que concluyó la fase de investigación y concluyó la prórroga. Ahora mismo se está en fase de intimación por parte de un juez para que presente la acusación. Entonces, Sí. está en una etapa muy Sí, delicada, y cualquier sí. error que el Ministerio Público cometa, por pequeño que sea, puede abortar todo un proceso y toda una investigación, y todo un país quedarse frustrado. Entonces, la mejor estrategia es acusar a quien haya que acusar, y si hay ciudadanos que están en libertad, que comparezcan ante el juez en libertad. Muy complicado, porque fíjense que el derecho tiene unos intríngulis que el que no está ahí adentro no los conoce, y eso sería terrible. Ahora bien, antes de pasar a otro caso, este caso que fue el primero, el boom, el que nos sorprendió a todos por la rapidez incluso con que se hizo, está directamente vinculado con el presidente Danilo Medina. Y fíjense que también estos nuevos supuestos implicados parece que también tienen nexos. Obviamente, yo veía un pronunciamiento que hacía el expresidente Medina, creo que en Santiago, hace unos días, Sí. y veía una persona que está consciente de que su entorno más cercano, familiar, Sí. político, no solamente familiar, familiar, político y partidario, Militar y policial. y militar y policial, está siendo Militar y objeto policial. de una persecución. Por eso él decía en Santiago: a mí no me van a humillar como dirigente del PLD, porque obviamente sí, él ve que su entorno, en todos los sentidos, está siendo objeto de investigación o de procesamiento, eventualmente podría haber una acción contra él. Eso es algo lógico. Vamos a esperar el transcurso del tiempo y veremos qué nos trae Bueno. el año 2022. Ustedes recuerdan la historia que sucedió hace 35 años de que un expresidente fue formalmente imputado y condenado por corrupción, que fue Salvador Jorge Blanco, por hechos más simples Sí, desde el punto de sí. vista técnico y económico que los que se está imputando al entorno de Danilo Medina,
Salvador Jorge Blanco fue procesado. Entonces estamos hablando que el proceso de operación antipulpo involucra al entorno familiar del presidente Medina. No solamente hay dos hermanos. Las publicaciones recientes que han salido en el periódico muestran a su hermana, la expresidenta de la Cámara de Diputados, como beneficiaria a través de una fundación de fondos del FOMPER que no tenían ningún sustento. Entonces, eso es algo que tendrá que explicarse al país en algún momento. Entonces, tienes también a cuadros políticos del expresidente Medina que irregularmente beneficiaron a empresas controladas por un hermano del expresidente con contratos irregulares, porque el esquema de operación Pulpo era, se creaba la compañía de carpeta, algunas controladas por el propio Alexis Medina, otras controladas por testaferros que respondían a Alexis Medina. Esas empresas sin ningún background, sin ningún antecedente, sin ninguna experiencia, iban y... Supuestamente concursaban. Supuestamente concursaban, pero no concursaban. No. De manera irregular eran beneficiadas con contratos multimillonarios en detrimento de otras compañías que tradicionalmente han licitado en el Estado Dominicano. Entonces vemos cómo esas 16 empresas se alimentaron irregularmente de fondos que venían de 6 o de 7 instituciones diferentes del Estado, incluyendo los 3 ministerios más grandes, Educación, Obras Públicas y Salud, y el FOMPER. El FOMPER, pero incluyendo también la nefasta OISOE. Claro. Porque la OISOE, que ya desapareció, para mí es la entidad pública más funesta que ha tenido el Estado Dominicano, porque ha sido el canal que han utilizado los presidentes para pagar favores políticos. Y sin tener un rol definido importante, porque ¿qué era lo que hacía el ISOE? No, Supervisar. era una institución que era un ministerio de obras públicas paralelo. Exactamente, que no era necesario. A un ministerio de obras públicas que ya existía. Mira, hay algo muy importante, es lo siguiente. Aquí se habla y hay un sector de la clase política y de la población de que hay que cuidar la figura presidencial. Y entonces una serie de opinantes en los medios de comunicación, en las redes sociales, etcétera, tú lo oyes diciendo que no, que la figura de un presidente es intocable, que un presidente no puede ser responsable de las acciones de sus funcionarios o de sus familiares. Eso es cierto. Ahora bien, yo entiendo que el primero que tiene que cuidar la figura presidencial es el que ejerce el cargo. Claro. Si usted ejerció el cargo y usted, por H o por R, no cuidó, no veló, y recordemos que el juramento que hace el presidente de la República al tomar posesión del cargo ante la Asamblea Nacional es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Es el juramento. Entonces, si usted no cuidó la figura presidencial en su ejercicio de gobierno, entonces no puede darle ahora que usted es intocable o que usted lo quieren humillar porque se está desmontando una estructura mafiosa y corrupta que se instaló en base a tráfico de influencia, etcétera. Nos tenemos que ir a la pausa, pero también hay que dar el beneficio de la duda y me gustaría que en el segmento próximo habláramos de si esto no pudiera tener parte de un juicio político para descalificar al PLD. Y como se ha visto también en otros países, se dice que cuando que quieren sacar del poder a un partido X por fuerza, por inclusive que tiene muchos seguidores, y entonces se mutila. ¿Hay posibilidades de que esto pase? Volvemos inmediato. Bueno, quisiera también poner sobre la mesa esto que decía en el segmento anterior. Pudiera ser una persecución política hacia el PLD. ¿Qué pasara si no hubiese suficientes pruebas? Aunque todos sabemos que el caso comenzó cuando se hicieron las acusaciones de Odebrecht, estaba el PLD en el poder. Y fueron ellos mismos que, bueno, mal que bien que señalaron estos imputados, de manera que esto no es de ahora, esto viene de lejos. ¿Cuál es la reflexión al respecto? Abogados allegados al PLD han criticado, han publicado una tesis jurídica acusando al sistema del lawfare. El lawfare es la judicialización de la política. Exacto. Y el PLD, a través de su comité político, haciendo acopio de esa tesis que han publicado, abogados allegados al PLD, denunció un lawfare en su contra.
y que la política se está judicializando. Pero el problema no es que se judicialice la política. El problema es, y eso es una crítica, yo critico poco a los partidos, no me gusta hacer comentarios de política partidaria, pero la realidad es que con el PLD se dio un salto hacia adelante en materia de delincuentización de la política. Estamos hablando de personas que actuaron en funciones públicas como que el poder era eterno. Ni siquiera los allegados a Rafael Leónidas Trujillo, al dictador Trujillo, actuaron de esa manera. ¿Tú crees que eso llegó a pasar desde los gobiernos de Leonel Fernández o más bien tú señalas que esto pasó en el gobierno de Danilo Medina? No, ha pasado en todos los gobiernos. En todos los gobiernos, incluso en no los solamente del PLD. Del PRD pasó también. en los gobiernos del PRD y pasó en los Y en gobiernos de reformistas. Balaguer, exacto. Entonces, el problema de la corrupción se ha ido agravando cada vez. cada 4 años con Yo la creo llegada que de un nuevo gobierno. Sí. Pero en los últimos 16 años, específicamente en los últimos 8 y más específicamente en los últimos 4, o sea que es progresivo. los saltos Es fueron muy progresivo. progresivos. Estamos hablando de montos abusivos. Y lo peor de todo es que si no se le hubiera puesto coto, quizás no hubiese tenido que ver ni siquiera quién estuviera en el poder, porque es que es como una compuerta de una presa que cuando la abres, todo el mundo se tira la garata con puño. Pero fíjate que el problema de la corrupción, y ya es una reflexión que quiero hacer desde el punto de vista espiritual, es un problema que radica en el corazón de la persona, no en su temor a las leyes. Sí, exactamente. Y cuando no hay temor de Dios, realmente se actúa de espaldas a la ley. Con todo y que se han judicializado 4 procesos del gobierno pasado y un proceso de este gobierno que involucra al presidente de la Federación Nacional de Bancas de Lotería, Exacto. un donante importante y un contribuyente importante a la campaña del actual presidente de la República. Sí. Fíjate cómo el presidente ha tenido que intervenir y destituir funcionarios que han sido señalados por mal manejo de fondos públicos. Fíjate cómo el Ministerio de la Juventud... Exacto, fueron reincidentes. En menos de 18 meses es increíble. Ha tenido ya 2 incumbentes, ambas destituidas, por señalamientos de irregularidades en manejo de fondos públicos. Entonces, vuelvo y digo, el problema de la corrupción es un problema del corazón, pero eso no impide que las autoridades tengan que hacer su trabajo, y la realidad es que durante los últimos 8 años lo que se vivió en el país fue una especie de actitud de que nosotros no nos vamos nunca del poder. Usted sabe lo que es, por ejemplo, lo que pasó en obras públicas. Usted sabe lo que es autorizar un pago o pagos por 3.500 millones de pesos a una empresa que no licitó para la compra de asfalto. Eso es increíble. Que no licitó para la venta de asfalto al país. O sea, 3.500 millones de pesos. Como si fueran de los contribuyentes. 3.000 pesos. Exactamente. No millones. Exactamente. Domingo. Mira, para que tengamos un ejemplo más palpable de eso, la administración pública tiene principios. O sea, si usted maneja fondos públicos, usted sabe que está sujeto a ser auditado, a que ser cuestionado y a rendir cuentas. Eso está claro. Ahora bien, un ejemplo que está ahora mismo en la palestra sobre cómo muchas veces los ciudadanos, no solamente de la clase política, sino en sentido general, entienden que los bienes del Estado son muchas veces bienes particulares. Es el del caso del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Exacto. El Colegio de Abogados de la República Dominicana, si bien es cierto que dice su ley que es una institución de derecho privado, pero administra fondos públicos. Claro. Y ustedes han visto en la prensa, en internet, etcétera, los escarceos que se han dado con el actual presidente, que se niega a que la Cámara de Cuentas de la República Dominicana audite la institución que él tiene ya varios periodos dirigiendo. ¿Por qué se niega? Exacto, ¿por qué se niega? Si usted sabe que esos fondos no son suyos, no fue una herencia que le dio sus padres. Entonces, para que tú veas que no solamente en el ámbito de la política, sino en todos los ámbitos, hemos llegado aquí a un nivel de que muchos entienden que los bienes del Estado son bienes propios y que no tienen, cuando los administran, que rendirles cuentas a nadie. Los bienes de muchos, lo que se pone en una canasta y es un bien de muchos, es a la garata con puño y no puede ser. No puede ser así. Entonces, tenía que venir esta actitud, esta jornada de combate a la corrupción administrativa, muchas veces también, y eso hay que decirlo, impulsados por actores externos, porque yo soy de las personas que entienden que aquí la clase política muchas veces juega al yo te perdono ahora y tú me perdonas después. Claro. Pero cuando factores externos, y todos sabemos a qué yo me refiero, inciden o empujan un movimiento, entonces eso hace que
muchos actores internos actúen como debieran ser por mandato de la ley. Esperemos a ver ahora el próximo año cómo vienen los nuevos casos que se vayan a someter de corrupción, incluyendo lo que se pueden haber dado en la actual administración y cómo seguirán conociéndose en los tribunales los que ya están encausados. ¿Y tú consideras, y tú, José Alberto, de que esos factores externos a los que tú te refieres influyeron a que el PLD dejara el poder? Claro obviamente, claro. Claro que sí. Claro. Y vamos a ser claros, vamos a ser transparentes. Claro. La realidad es que si la administración Trump, a través de Mike Pompeo, no interviene en el proceso político dominicano en el año 2019, el país iba a cruzar una raya muy peligrosa que nos iba a colocar al nivel de Cuba, al nivel de Nicaragua, al nivel de Venezuela, al nivel de la Bolivia, de Evo Morales, y que iba a aumentar la presencia y la influencia del Partido Comunista China en la República Dominicana, a solo millas de Estados Unidos. O sea, de un problema nacional, la situación dominicana se iba a transformar en un problema geopolítico. Una nación como la nuestra que comparte una isla con una nación que es un estado fallido, que es Haití, y que Haití ha sido caldo de cultivo para que las bandas armadas financiadas por esos grupos anti-Estados Unidos y anti-civilización occidental estén tratando de crear caos en la región. Por lo tanto, para un gobierno como Estados Unidos y para los gobiernos de la Unión Europea, la estabilidad de un país como República Dominicana es sumamente importante. Fíjense ahora cómo el Congreso de los Estados Unidos, a través de una resolución bipartidista, Ha vuelto para atrás. fíjate cómo el Partido Republicano y el Partido Demócrata se pusieron de acuerdo en el Congreso, un país tan polarizado como Estados Unidos, para reconocer al gobierno dominicano, a la actual gestión de gobierno por su lucha contra la corrupción y su lucha a favor de los derechos humanos. Y ha vuelto para atrás también en su aseveración de que van a ayudar con el problema de Haití, que también es importante. Y respecto a lo que tú dices, es una aseveración muy compleja que habría que discutirla porque indudablemente ese concierto de naciones que ayuda, que impulsa, factores externos que inciden, pero tienes razón en que si no hubiese sido así, no sabemos si hubiéramos podido tener es que la historia no se puede olvidar, señores. Este país vivió, lo que pasa es que mucha gente, Domingo, Mónica, vive como que si aquí nada estuviera pasando. El clase media o el clase alta vive cómodo en sus torres y las personas de clase más popular viven en su fiesta y en su trabajo del día a día. Pero aquí la gente se olvida que hace menos de 2 años el Congreso estuvo militarizado y había tanques de guerra en la parte de afuera del Congreso. Es verdad, O sea, lo que se estaba gestando aquí era un golpe a la Constitución. O sea, la Constitución iba a sufrir un golpe muy rudo. Es cierto. Y para que un gobierno como el gobierno americano tuviera que intervenir de la manera en que intervino, con el propio secretario de Estado llamando al presidente de la República, era porque las informaciones que el gobierno americano maneja a través de su embajada y a través de sus agencias de inteligencia ubicadas en República Dominicana, es que lo que aquí se estaba preparando iba a desestabilizar no solamente el país, iba a desestabilizar la región, porque tú ibas a tener un gobierno alineado a países como Venezuela, Cuba y Nicaragua, muy cerca de Estados Unidos, y eso Estados Unidos no lo podía permitir. Bueno, y realmente los miedos que tenían algunas personas, que de hecho incluso hasta lo dijeron aquí en mi programa, de que el gobierno de Luis Abinader no se iba a ocupar del problema de Haití como ellos esperaban, ha sido todo lo contrario. Si hay alguien que se está ocupando del problema de Haití, ha sido el gobierno de Luis Abinader. Claro, se le ha dado la importancia que nunca se le había dado antes, que tiene ese tema que históricamente había sido postergado, ignorado por los gobiernos y obviamente en un momento histórico en que Haití, como país, como democracia, se encuentra en uno de sus momentos más oscuros. Y lo necesita, más que nadie. Exacto, y cuando más lo necesita. Eso es algo muy importante. En estos minutos que nos quedan, ¿qué significa, y siguiendo un poco la línea que menciona José Alberto, que se hayan descubierto estas cabecillas de poderes militares también dentro de esta red de corrupción que es muy en el gobierno pasado, que es muy importante en este minuto y medio que nos quedan? Mira, tradicionalmente el tema militar en materia de persecución de la corrupción administrativa aquí había sido un sector vedado. Tabú. Muy tabú. Si tomamos como referencia antecedentes, que yo recuerde, solamente está el caso de cuando se hizo el sometimiento al expresidente Jorge Blanco, que también se sometió
al ex secretario en ese entonces de las Fuerzas Armadas, el Manuel general Antonio Corvo Gómez, que estaba retirado. que ya estaba retirado, Sí. no estaba activo, obviamente, y una serie de suplidores de esa institución por un asunto de un sometimiento que hubo por un asunto de unas piñas, etc. Pero los militares o la clase militar y la clase política había entendido que eso era un tema tabú y que no era susceptible tocarlo para fines de investigación de procesos de corrupción. Y ahora se ha sentado un precedente con esta situación en que se está no solamente persiguiendo la corrupción a nivel de los civiles, sino que también militares e incluso activos están siendo cuestionados por actuaciones que estuvieron en el desempeño de sus funciones. ¿Ustedes creen? Eso es un avance Claro, que hay que reconocerle enorme. al actual cabeza y al actual equipo del Ministerio Público y al presidente de la República también. ¿Ustedes creen entonces, para terminar, José Alberto, que esto será una enseñanza importante para incluso los nuevos funcionarios? Porque, como bien decía Domingo, la corrupción está enquistada por esa falta de sanción que reinó en la República Dominicana durante mucho tiempo. ¿Tú crees que será un ejemplo y que no pasará como la ministra de la Juventud, que quitan otra y el otro hace lo mismo? Es un antes y un después, y el nivel de integridad de los funcionarios públicos irá mejorando con el tiempo. ¿Por qué? Porque los nuevos funcionarios están viendo que si hay señalamiento de mal manejo de fondos públicos, son destituidos en lo inmediato y quedan expuestos al escrutinio del Ministerio Público. Es cierto que de la actual gestión gubernamental solamente se ha judicializado un caso, que fue el de la operación de los 13, que involucró a la administración de la pero han Lotería salido Nacional. varios ya. Pero en la medida que el Ministerio Público se siga fortaleciendo y que el equipo de recuperación de patrimonio público que creó la Presidencia de la República por decreto se vaya empoderando de los casos, tú vas a ver más sometimientos de la actual administración, así como de pasadas administraciones. Todo depende de que esta práctica se pueda institucionalizar y llegará un momento en la historia en que no habrá necesidad de tantos sometimientos porque el nivel de integridad de los funcionarios públicos habrá mejorado. Lo que se trata es de dar un ejemplo, pero de hecho se están dando los pasos correctos. ¿Quién te iba a decir a ti que 4, un mayor general activo y 3 generales activos iban a estar procesados en este momento, guardando prisión preventiva? ¿Quién te iba a hablar de un ex procurador general de la República? Claro. ¿Quién te iba a hablar de hermanos de un expresidente de la República sometidos a la justicia, al igual que sus cuñados? O sea, se ha visto que en el pasado, como familiares de los presidentes, se han beneficiado del poder y no han sido ni siquiera han sido citados a un interrogatorio, pero estamos hablando de que están siendo procesados. Por lo tanto, lo que el presidente prometió en campaña de darle libertad de actuación al Ministerio Público se está cumpliendo, porque estos sometimientos lo que te muestran a ti es que ni el presidente ni funcionarios allegados al presidente están incidiendo en los procesos judiciales. Bueno, en este sentido. Y ojalá que como sociedad y como Estado, como nación, saquemos la enseñanza de que cuando una fuerza política o una persona ejercen el poder de manera tan completa, muchas veces se pierde la capacidad de diferenciar entre lo que es propiedad del Estado y lo que es propiedad particular. La sociedad dominicana ha perdido ya la capacidad de asombro ante los montos. Aquí se habla de 3.000, 4.000 millones de pesos. Eso es increíble. Como que eso es 2 centavos. ¿Ustedes saben lo que es? En un país pobre, subdesarrollado, donde se armó una bacanal y se entendía que todo el mundo, el que estaba en el poder, obtenía acceso al poder, tenía que participar. Eso no puede seguir ocurriendo en una sociedad como esta. Bueno, yo creo que al final esto tendrá que ser para el bien de la sociedad dominicana. Gracias a Domingo Rojas Pereira, gracias a José Alberto Ortiz por estar aquí deliberando y haciéndonos entender mejor estos temas tan delicados y tan importantes para el funcionamiento y la justicia en una sociedad. Hasta la próxima.